Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Rodolfo Tequi, candidato en segundo término de la lista El Frente de Todos. Gracias, Rodolfo, por venir. No, para mí siempre un gusto compartir un rato con vos. Terminando una campaña atípica, ¿no? Distinta. Sí, estamos terminando una etapa de la campaña. Esta campaña tiene varios meses, hasta noviembre. Las PASO del domingo van a ser un buen indicador de qué cosas tenemos que corregir, reencauzar hasta noviembre. Sí, seguramente se nota, no solo en Jujuy, en todo el país, una cierta apatía. La gente está obviamente muy preocupada por el día a día, por las cuestiones económicas, laborales, así que bueno, sabemos que hay, digamos, no, tampoco hemos atosigado a la gente con campaña electoral porque le queremos dar tiempo, y seguramente hay muchos y muchas que van a decidir su voto en los últimos días. ¿Puede cambiar mucho en el tránsito, digamos, desde octubre, desde septiembre a noviembre? ¿Se generan cambios, digamos? ¿Qué determinantes son las PASO, digamos, de lo que pase ahora? Sí, porque tenemos ejemplos. En su momento, la remontada de Macri en las elecciones, las últimas presidenciales, Alberto Rodríguez Sá, habiendo perdido por una gran cantidad de puntos en las PASO, se impuso en las generales, en San Luis, digamos. Recuerdo a Fabiana Ríos en Tierra del Fuego, también dando vuelta una elección que parecía perdida en las PASO. Así que, digo, las PASO son un indicador. Seguramente hay muchas ocasiones en que las PASO se repiten en las generales, pero también tenemos ejemplos de que las cosas cambian, pueden cambiar. Puede cambiar porque, bueno, pueden cambiar la situación económica general, pueden cambiar algunos indicadores, y también se ajustan campañas, se ajustan discursos, mensajes. Así que es un buen indicador las PASO. En nuestro caso, en el Frente de Todos, somos una sola lista, así que el principio de competencia interna no lo tenemos. Entiendo que tampoco lo tienen, obviamente, nuestros adversarios. Pero sí va a ser un buen indicador, y ahí lo que haya que ajustar lo ajustaremos y trataremos obviamente de alcanzar el triunfo en el mes de noviembre. Las competencias internas no tienen una sinergia positiva, digamos, el hecho de tener dos listas, ¿no ayuda a empujar o es contraproducente porque se terminan agrediendo? Porque lo que estamos viendo en Buenos Aires es que se terminan agrediendo, digamos, ¿no? También en ese caso hay ejemplos de las dos cosas, digamos, de internas que han sido sinérgicas. En algunos casos la ha usado en anteriores épocas el PRO para tratar de, bueno, movilizar más, porque bueno, cuando hay competencia por ahí hay muchos electores que se entusiasman por la competencia y a lo mejor no votan a su partido en las PASO, sino que tratan de dirimir la interna de otro partido. Eso es habitual, digamos, puede suceder, pero también hay ejemplos de que no, y en nuestro caso era muy importante mostrar la unidad. Para nosotros, para el peronismo, para el movimiento nacional, era muy importante que en Jujuy, después de lo que ocurrió en las provinciales, mostremos unidad. Así que bueno, un esfuerzo bastante grande que me consta que se hizo para, bueno, lograr una lista única que transitará las PASO y las generales. Se logró una unidad bastante grande, digamos, a nivel país, ¿no? Porque sacando Tucumán, sacando algunas expresiones Santa Fe, o sea, hay ejemplos que no, pero en la gran mayoría del país prácticamente se va con lista única, ¿no? Porque todos los actores provinciales y nacionales del justicialismo en general, digamos, tratamos de lograr la unidad, y bueno, se logró en la mayor parte del país. Bueno, sí, hay algunos distritos que tienen interna en las PASO, pero bueno, también para eso son las PASO, tampoco podemos negarlo que fueron pensadas como primarias, ¿no? Rodolfo, yo cuando hablaba de atípica, porque por ahí uso esta expresión, digamos, cuando hablo de unas elecciones atípicas, me refiero principalmente a la ausencia, por ejemplo, de actores nacionales. O sea, es algo que normalmente antes se daba mucho, ahora es como que se ha jugado, ni que hablar del 27 de junio, pero ahora mismo también. A usted le ha tocado salir muchas veces solo, vos ve la cartelería, ve todo, y están los candidatos jujeños, digamos. ¿Cuáles han sido las bases de esta campaña? ¿Qué es lo que han llevado ustedes como mensaje? ¿Y cuáles son las cosas principales que han recetado también? No, bueno, lo que uno recibe en todos los lugares que visita, obviamente la preocupación por la economía. Bueno, nosotros pensamos que ha sido brutal el impacto económico del anterior gobierno nacional, en Jujuy también. Hoy el registro de
trabajadores y trabajadoras de la economía informal, de la economía popular, como se llama, es más grande que en Jujuy, es mayor que los empleados del sector privado, así que eso te da idea del impacto que ha tenido brutal la economía nacional en Jujuy. Así que te hablan de esas preocupaciones, de la necesidad de trabajo, los jóvenes y las jóvenes del acceso a Internet, de la necesidad de que se pueda acceder a las redes, te hablan de eso. ¿Me estás hablando en forma aislada o estás dando ese orden en el orden de prioridades que vos considerás que es? No, es el orden, de prioridades. La principal preocupación, por supuesto, es lo económico y lo laboral, prácticamente iguales, y bueno, y después algunos sectores, como te decía, los jóvenes, las jóvenes, que siempre las mujeres jóvenes son todavía tienen situaciones peores, digamos, que los varones. Bueno, eso lo que te piden es eso, la necesidad de poder acceder a Internet, que no solo esté la infraestructura para acceder a Internet, sino también, bueno, que se pueda acceder en forma razonable, a precios razonables. Así que, bueno, esas son importantes preocupaciones que nos manifiestan cuando uno visita el territorio, ¿no? ¿La pandemia ha dejado de estar entre los temas principales? Sí, yo creo que la gente va ganando confianza a partir bueno, para nosotros fue magnífico este programa de vacunación como nunca se vio, así que es importante y además estamos en una época que, bueno, no sabemos si la variante Delta finalmente nos va a afectar o no, posiblemente estemos en condiciones de afrontarla bien por la vacunación, así que de alguna manera dejó de ser, la gente quiere volver a recuperar actividad en todos los ámbitos, así que bueno, dejó de ser una preocupación, si bien nuestra obligación es dar el mensaje de que hay que seguir cuidándose porque todavía no la hemos terminado de superar, ¿no? Como hombre de la educación, ¿qué visión tenés del impacto que ha generado la pandemia después de un año y pico, ¿no es cierto?, de esta anormalidad que nos ha visto obligado todo? ¿Cómo ves vos, digamos, lo que se ha retrocedido en esto? ¿Cómo ves el futuro para cómo recuperar esto? No, bueno, el impacto ha sido fuerte en la educación, como en todas las actividades, efecto de la pandemia. En realidad, nuestro problema como sociedad, y lo digo no solo de la Argentina, como sociedad mundial, desde la academia tengo que decir que no se le prestó atención a las advertencias de la comunidad científica, que hace mucho que advierte que podían pasar estas cosas y que pueden seguir pasando. No lo advertimos, dejamos que suceda. Casi esperábamos, todos ansiábamos que, bueno, no llegara a la Argentina, por ahí es un problema de Asia, Europa, pero llegó. Entonces nos golpeó en todas las actividades, todos sabemos que todas las actividades fueron impactadas, obviamente la educación también. Es muy difícil, digamos, de un día para otro perder totalmente el calendario escolar, la presencialidad, así que bueno, sí, efectivamente, más que un retroceso, digo, no ha habido el avance que todos esperábamos con un calendario escolar normal el año pasado, pero bueno, también es cierto que había que privilegiar la salud, lo más importante era la salud, así que durante mucho tiempo las escuelas, los colegios no funcionaron, así que bueno, tampoco podemos, digamos, ¿cómo te puedo decir?, responsabilizar a nadie. Bueno, llegó esta pandemia, impactó fuertemente la educación y ahora veremos de qué manera lo recuperamos. Estamos a tiempo de recuperar y subsanar el impacto que hemos tenido en la educación. He notado en las dos campañas, digamos, algunos aspectos del chisporroteo. Uno de ellos ha sido el tema de la ayuda nacional, digamos. Sí. El oficialismo local habla de una discriminación de parte de Nación. Le escuché a Leila y en alguna manera creo que estabas acompañando vos también, de que por el contrario, de que hubo una ayuda. ¿Cuál crees que es la visión verdadera de esto, digamos? ¿Cuál es el comportamiento de Nación con las provincias? ¿Pasa esto? En el caso de Jujuy, no. Acá llegaron todos los fondos. Incluso muchos, algunos, digamos, dirigentes peronistas incluso se quejan de que un gobierno que no es de signo peronista, como el que conduce Gerardo Morales, reciba la ayuda que recibe del gobierno nacional. No la ayuda, digamos, las cosas que tiene que recibir como todo gobierno, y aún más ayuda porque Jujuy fue una provincia obviamente muy vulnerable frente a la pandemia, por el efecto además de la crisis, cómo había golpeado la crisis económica en Jujuy, así que yo tomo la palabra del presidente de la Nación que nos dice todo lo que se ha debido enviar a Jujuy fue enviado y aún más.
los 180.000 IFE, el ATP, los repro, las ayudas a los trabajadores de la cultura, trabajadores y trabajadoras de la cultura, en fin, nosotros mismos, yo mismo en la universidad tengo que dar fe que vinieron todos los recursos y aún más de los que venían habitualmente para hacer frente a la pandemia, así que eso creo que en todo caso va más que nada en estos temas de campaña, de decir no nos mandan los fondos, nos discriminan, pero la verdad que todos los recursos que tenían que estar en Jujuy llegaron, todas las vacunas que estaban a disposición para todas las provincias llegaron a Jujuy, así que bueno, no creo que sea además un tema que tengamos que debatir mucho si llegan o no llegan los fondos, porque esta provincia de ninguna manera ha sido discriminada, ninguna creo que ha sido discriminada. Uno de los pilares que está marcando el gobierno provincial de cara al futuro, digamos, tiene que ver con el litio. A vos te ha tocado, en tu función de rector, digamos, estar dentro del marco de esto y trabajar. ¿Cómo ves el futuro de esto? No, creo que es un futuro importante. Lamento que una política pública consensuada que existía y de la cual tuve la alegría de poder participar en su momento, que era que las empresas que explotaran el litio dispusieran una parte de las sales de litio para desarrollos nacionales, el tema de GEMSE, ahí había un factor importante para que realmente el litio sea un factor importante para el desarrollo de la provincia, que era este tema muy importante de que un comité de expertos revisaba cada proyecto de exploración y explotación y hacía recomendaciones antes de su aprobación a la provincia. Ese comité de expertos fue eliminado, no sé si por ignorancia o porque se aceptaron presiones de las empresas, y eso era parte de una política consensuada, incluso con la Unión Cívica Radical en su momento, que me parece que era importante, y bueno, con fundamentos que no son correctos, eso se eliminó, así que se eliminó un factor muy importante de la política pública respecto al litio en la provincia de Jujuy. De todas maneras, Alberto... un poquitito más, te interrumpo, perdóname. Sí. O sea, Jujuy es la única que tiene una normativa donde el 5% de lo producido tiene la prioridad, digamos, para comprarla. Vos decís que en la utilización de ese 5% había un comité de expertos que tenía que revisar los proyectos. Sí, nosotros teníamos, ¿no? La provincia de Jujuy, y eso se mantiene, es la única provincia para la cual el litio es un recurso estratégico. Perfecto. Es un recurso estratégico para el desarrollo social y económico de las comunidades originarias y también de toda la provincia de Jujuy. Nosotros por eso, para que eso sea posible, se había dispuesto, radicales y peronistas, estábamos de acuerdo en su momento de que había un comité de expertos donde había científicos, técnicos, incluso representantes técnicos de los bloques legislativos que revisaban cada proyecto y sugerían modificaciones o correcciones. De hecho, los primeros proyectos que se presentaron en Jujuy le hemos hecho correcciones, le hemos hecho sugerencias al gobierno de que previa a la aprobación se convengan correcciones en los proyectos, y de hecho esas correcciones algunas se respetaron, algunas no. Ese comité de expertos lamentablemente se removió y era el elemento fundamental para poder hacer que los proyectos en Jujuy sean buenos. Por ejemplo, el tema de la producción de sales, que sean las sales con mayor agregado de valor que se puede dar en la Argentina, en este caso lo que se conoce como grado batería. Pero bueno, tenemos una posibilidad como diputados nacionales, diputadas nacionales, que es ir a discutir algo que sí es atribución del gobierno nacional, del Estado nacional, que es el comercio exterior. Yo creo que tenemos que imponer fuertes restricciones a cualquier importación, exportación de sales de litio que no sean sales de litio con todo el valor agregado que hoy es posible darle tecnológicamente en la Argentina. O sea, ¿y los contratos vigentes qué es lo que pasa? No, bueno, pero el tema del comercio exterior es el comercio exterior. Los contratos vigentes los habrán firmado las provincias y bueno, y cada provincia se hará cargo si no tuvo la previsión de que se agregue todo el valor que se pueda agregar, sumando puestos de trabajo, sumando a la economía provincial, a la economía regional. Así que nosotros creemos que tenemos, en el caso del litio y muchas otras cuestiones en la Argentina, tenemos que rediscutir cómo es el comercio exterior, digamos, porque a veces dejamos que las materias primas sin mayor agregado de valor se exporten cuando en la Argentina es posible agregarle valor y obviamente eso genera más economía, más trabajo, más producción. ¿Y puede la nación regular eso? Al ser un recurso natural de las provincias, digamos, ¿puede? Sí, nosotros no estamos diciendo nacionalizar ni nada de eso, que yo estoy de acuerdo, es una
un recurso natural que es propiedad de la provincia, de las provincias deciden cómo explotarlo, pero bueno, después el comercio internacional tiene que ver con que la nación es la que regula el comercio exterior en la Argentina y es la que tiene que imponer, yo creo, en ese caso, alguna restricción, como también se imponen restricciones a la exportación de carne o cualquier otra cosa que el Estado Nacional tiene que regular en beneficio del interés de los argentinos y argentinas, y en este caso del interés de los jujeños y las jujeñas, que es que lo que salga de Jujuy, sepamos que acá se le agregó el mayor valor posible que se le podía agregar y que se crearon todas las fuentes de trabajo que había que crear en la provincia de Jujuy. ¿Cómo te imaginas el trabajo en el Congreso? Digamos, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que visualizás? Acompañar todas las iniciativas que generen empleo, digamos. Tenemos que transformar de a poco, digamos, la posibilidad de que quienes reciben un plan social también puedan simultáneamente incorporarse al mundo del trabajo, sin que estén con ese peligro de que pierden el plan social porque se incorporan al mundo del trabajo. Tenemos que trabajar con las mujeres jóvenes, es el principal sector, las mujeres jóvenes que no tienen acceso al trabajo, y obviamente cuando uno ve la realidad de Jujuy y dice la enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores que todos los días honestamente trabajan en la economía popular en Jujuy, que son tantos miles, también tenemos que prestarles atención. Muchos de ellos no tienen obra social, jubilación, dependen de cada día de levantarse a trabajar, de su subsistencia, el mantenimiento de su familia depende de eso, y de eso nos tenemos que ocupar. Esa es una economía, en la academia, en las universidades, eso se llama economía no observada. Es una economía muy potente y que en Jujuy no podemos negar que sigue creciendo, que ha sido muy grande y que tenemos que trabajar con ellos, los vendedores ambulantes, los feriantes, tenemos que trabajar fuertemente con ese sector, que además todos sabemos que también el empleo público, el salario del empleado público va al consumo, y la verdad que si depreciamos todos los meses el salario del empleado público, eso en Jujuy es un tema muy importante porque la economía se mueve mucho en base al empleo público. El empleado público prácticamente el 100% de lo que gana lo vuelca al consumo, así que tenemos que incentivar el consumo también por el lado de mejorar, recuperar los niveles que tenía el empleo público hacia el año 2015, 2014, con un porcentaje mucho mayor que el que tiene ahora, ¿no? La última, ¿por qué la gente tiene que acompañar al frente de todo? Porque defendemos el interés de los jujeños y las jujeñas, y el interés de los jujeños y las jujeñas es que la actividad económica funcione, que todos puedan pensar que se accede a un lugar de trabajo bien remunerado, que, bueno, lo que no ha sucedido desde el 2015, lamentablemente, en Jujuy, hasta ahora, digamos, todo lo contrario. Promover todo lo contrario obviamente implica eso, volver a promover el trabajo, la producción, el apoyo a las pymes, a los pequeños comerciantes, a los vendedores ambulantes, a los trabajadores y trabajadoras de la economía no formal. Así que bueno, tenemos que trabajar en ese sentido, que es lo que todos nos piden, recuperar la actividad económica, que es lo más importante, y eso es un proyecto del Frente de Todos a nivel nacional, digamos, poner lo que el presidente a veces dice, poner la Argentina de pie. Tenemos que volver a ponernos de pie y pensar que podemos tener un futuro mucho mejor a partir de transformar en serio la realidad para mejor. Gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Nosotros nos despedimos hasta el próximo bloque, donde ya viene Gustavo Bowie.